Ayer se conocieron algunos fragmentos más de lo que es la entrevista que le dio Javier Milei a Forbes, ¿sí? Que se va a conocer completa dentro de 2 días, pero se ve que van soltando algunos fragmentos de material que les interesa que vayan instalando algunos temas de agenda. Y entre ellos estuvo donde Milei habla de cómo es su relación con Santiago Caputo, una de las personas más importantes de su entorno, y cómo él dice que trabaja su imagen. Escúchenlo. Yo no estoy dispuesto a cambiar. A mí me votaron por ser como soy. O sea, digamos, yo no soy un engendro del coaching. Digamos, una de las cosas por las cuales admiro y por eso trabajo con él y soy feliz trabajando con él, con Santiago Caputo, es porque en ningún momento tomó la osadía de querer cambiarme. Yo, digamos, no voy a ficcionarme, yo soy el que soy. ¿Te gusta? Bien, ¿no te gusta? No te gusta, no me votes. ¿Le cuesta pedir disculpas? Eso, digamos, fíjate que yo el otro día estuve en la misa del Gordo Dan y hice una autocrítica de que me equivoqué, por ejemplo, cuando lo eché a Ferraro. O sea, yo no tengo ese problema. Digo, yo entiendo que me puedo equivocar. Es decir, lo que pasa es que el problema es que muchos proyectan. Es interesante esto, vuelvo a recomendarles un libro del cual les hablé mucho, para mí vieron que cada año hay un libro, bueno, espero que les pase, por lo menos uno que te marca el año. El mío fue Los Ingenieros del Caos, ¿sí? De Giuliano da Empoli, que lamento no haber leído hace mucho. Es un libro de 2019, tendría que haberlo leído hace 3, 4 años para entender también lo que sucedía y tal vez tratar de anticiparnos a la figura de Javier Milei si lo hubiéramos leído a tiempo. Pero bueno, una de las cosas interesantes de ese libro y que tiene que ver con esto del engendro del coaching es que Milei tiene un punto. Milei es genuino. Milei es genuino. No solo porque lo dice él, nosotros conocemos a mucha gente de su entorno y hemos investigado sobre su historia y sobre cómo toma decisiones. Y efectivamente Milei es genuino en su toma de decisiones. Y efectivamente hay personajes detrás de Milei que aprovechan a ese personaje genuino, que tampoco es cierto que no tenga ningún tipo de coaching, pero aprovechan un personaje genuino para que sea el frontman de su plan de negocios. A un personaje que tiene las ideas de una pequeña secta económica que está tomando cada vez más poder, es cierto, en el mundo. No es que tiene todo el poder, pero está cobrando cada vez más relevancia. Y es utilizado por los principales ricos de la Argentina para llevar adelante sus negocios. De hecho, hace unos días también, en esta misma revista que lo entrevista, Forbes, salió el ranking que hacen todos los años de los principales millonarios de la Argentina. Y ahí van a ver que lo encabeza Marcos Galperín, que pasó de tener una fortuna de 4.200 millones de pesos en 2020, año de pandemia, a hoy una de 8.500 millones de dólares. Pesos, dije, no, dólares. 8.500 millones de dólares. O sea, duplicó su fortuna, Marcos Galperín. Lo van a ver segundo Hugo Sigman, que en 2020, año de pandemia, disculpen, tenía una fortuna de 2.000 millones de dólares, ahora tiene de 6.300, la triplicó. Lo van a ver tercero Alejandro Bulgeroni, el hombre que está detrás de buena parte de las reformas vinculadas a los hidrocarburos de Milei, que tiene una fortuna de 5.000 millones de dólares, bastante parecida a la de 2020, incluso un poco menor, pero es la tercera fortuna más grande del país. Lo van a ver a la familia Pérez Compán, cuarta, que pasó en 2020 de una fortuna de 2.700 millones de dólares a una de 4.200 millones de dólares en 2024. Pérez Compán vende comida y también está en el negocio de la energía. Lo van a ver a Pablo Roca, cuya fortuna creció un 30%, de 3.400 a 4.100 millones de dólares en estos 4 años. Lo van a ver al padre de la criatura, a Eduardo Urnequian, que fue el que le dio lugar, a través de sus medios y de sus contactos,
a Javier Milei, que triplicó también su fortuna. En 2020 tenía 1.100 millones de dólares, hoy tiene 3.500, más que la triplicó. Van a ver a Reumers, van a ver a Urquía, van a ver a Constantini, a Javier Madanes, a Brito, etcétera, los Bagó. La lista es larga, pero es esa misma revista, la revista Forbes, que hace este ranking y que entrevista al presidente, que dice que él no es un engendro del coaching. Y repito, tiene un punto, que es que Milei es genuino, pero también es necesario cierto coaching, que significa impostar algún tipo de palabras, de emociones y de cómo enfrentar una situación, porque sin cierto coaching no puedes celebrar un año de gobierno, como se cumple ahora, en el cual, como bien dice Milei, hicieron el ajuste más grande de la historia, pero a costa de bajar jubilaciones, recortar obra pública, recortar presupuesto en educación, universitario, científico, de salud, transferencias a las provincias. Y todas cuestiones, muchas de ellas que ponen en riesgo vidas. Cuando vos le quitas los medicamentos a los jubilados, pones en riesgo su vida. Cuando le quitas los alimentos a más de 10 millones de personas que necesitaban de esos alimentos para subsistir, pones en riesgo su vida. Cuando no haces obra pública para cuidar las rutas, pones en riesgo vidas. Cuando, como conocimos ayer, volvés a modificar el etiquetado frontal y no sabemos qué estamos comiendo, también pones en riesgo vidas. Y puedo seguir, la lista es larguísima. Entonces necesitas cierto coaching para sonreír y para decir, estoy haciendo un gran gobierno, cuando pones en riesgo vidas. Coaching que también tiene Luis Caputo, el ministro de Economía, que dio también una entrevista ayer en un programa que se llama Breakpoint, y habló de algo que habla mucho Milei, que es la batalla cultural. Mirá. De vuelta, el kirchnerismo gobernó de manera paupérrima, económicamente hablando, 16 de los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo puedes explicar eso? Bueno, se explica porque habían ganado la batalla cultural, y eso es lo que perdieron ahora. Porque la verdad es que el presidente hoy es popular, y es popular en las clases más bajas. Entonces, ese relato que perdió la oposición, que perdió la izquierda, que perdió el kirchnerismo, no hay que minimizarlo, porque esa es la única forma que ellos de vuelta pueden reinsertarse. Y son buenos en eso, son buenos en dar esa batalla cultural. Entonces, nada, hay que hacerle frente. Es muy interesante esto que dice Luis Caputo, lo repite sistemáticamente Milei. Y es interesante también que él dice, ojo que nosotros estamos muy pendientes de eso. Porque efectivamente, esta es una parte que yo creo, ya lo he dicho hace mucho, Milei logró llegar al gobierno porque efectivamente hay millones de personas que quedaron descontentas por el gobierno anterior, que no recuperó el poder adquisitivo del salario, que no recuperó las jubilaciones, que no cumplió con lo que tenía que hacer, y que venían de una experiencia anterior, que era la de Macri, donde eso también había sucedido. Bajó el poder adquisitivo del salario, bajaron las jubilaciones, etc. Y venían de 8 años de eso. 8 años. Y votaron a alguien que no era ni del macrismo ni del peronismo. Y que les vino a proponer soluciones rápidas y efectivas a sus problemas. ¿Cuáles eran sus problemas? Bueno, el año pasado eran dos. Dos prioritarios, eran muchos los problemas. Pero dos que además no son del año pasado, son culturales. Son dos traumas, como hablábamos hace unos días con Alfredo Zayat en El Pase, que son dos traumas que acarreamos los argentinos y argentinas hace mucho, que son la inflación y el dólar. Nosotros siempre sabemos cuánto está la inflación y siempre sabemos qué pasa con el dólar. El año pasado teníamos 15 tipos de dólares distintos. Tenías el dólar soja, el dólar Qatar, el dólar Blend, el dólar Blue, el dólar no sé qué, y además tenías 200 y pico % de inflación. Y Milei dijo, yo te lo voy a solucionar rápido.
Bueno, efectivamente llegamos a fin de año con un dólar quieto y una inflación en baja. ¿Es un gran logro eso? Bueno, en términos, como bien lo dicen ellos, de batalla cultural y simbólico, sí. En términos reales, no. ¿Por qué? Porque cuando la inflación es cero, si es que lo logran en algún momento, se termina la puja distributiva. Eso es lo que tuvimos en los 90. Se deja de discutir que nuestro salario valga cada vez más. Y por ende, después del golpazo que le dieron en diciembre, nos vamos a quedar estancados en donde estamos. No es una buena noticia. Y el dólar barato es simplemente parte del plan económico de Caputo, que no tiene que ver con un desarrollo de un país, sino que tiene que ver con lo que se denomina carry trade o bicicleta financiera, que es que este gobierno ha intervenido sobre el dólar. No hay gobierno más intervencionista que el de Milei, sobre el dólar, sobre la tasa de interés, sobre todas las variables de la economía. Ha mantenido el dólar bajo, sus amigos han juntado muchos pesos, les han dado un instrumento para que esos pesos rindan más que la tablita del dólar, y en algún momento Caputo les va a decir, ahora salgan. Se terminó, ahora salgan. Y van a pasar todos esos pesos que vienen acumulando a una tasa más alta que la devaluación, lo van a pasar a dólar y lo van a fugar. Y ayer Caputo avisó que eso se viene. Ayer Caputo, en esta misma entrevista, dijo por un lado que están trabajando con el FMI para un nuevo préstamo, para fondear y recapitalizar el Banco Central, y por el otro dijo que van a terminar con el cepo. Pone por favor el audio 33, donde dice que van a ir a un acuerdo con el FMI, junto con el audio 36, que dice que se sale del cepo. El año que viene ya no vamos a tener los ingresos del impuesto país, pero así todo, como presentamos en el presupuesto, que bueno, no se aprobó, pero vamos a mantener el equilibrio fiscal. Así que el ancla fiscal va a seguir estando, el control monetario va a seguir estando, y ya te digo, con un acuerdo con el fondo, vamos a poder recapitalizar el Banco Central, que era un poco la pata que faltaba para poder flexibilizar o salir del cepo. Lo primero que le comentaría es que vamos a salir del cepo. Sí, sí. Eso que quede claro, el año que viene vamos a salir. El timing, como siempre decimos, es más difícil de decir porque implica de que se cumplan ciertas condiciones que me encantaría decir que tenemos la bola de cristal y sabemos exactamente cuándo se van a cumplir, pero no, trabajamos para que se cumplan lo más rápido posible. Y una de las condiciones, como dijimos muchas veces, es la recapitalización del Banco Central. Entonces se puede seguir haciendo de manera gradual, o si hay un acuerdo con el fondo que implica plata adicional, esa plata iría a recapitalizar el Banco Central y digamos que sortearía una de esas condiciones que tienen que cumplirse para que podamos salir del cepo. Bueno, ahí está contando el plan. De verdad que es tan evidente y te lo cuenta. Repito, ¿cómo funciona la bicicleta? Los amigos de Caputo juntan pesos. Esos pesos, en vez de pasarlo a dólar, los ponen en una letra que tiene una tasa más alta que la tablita de devaluación del 2% mensual que estableció el gobierno. Entonces esa diferencia de tasa les da una ganancia en dólares. Esa ganancia en dólares fue récord en el mundo, más de 30% anual. No hay negocio legal que dé eso, excepto la bicicleta financiera garantizada por el Estado. Esto es un negocio garantizado por el Estado. Y en algún momento, como bien explica Caputo, le van a decir, chicos, conseguimos los dólares, sigue baratito el dólar, o sea que esos pesos que juntaste, que los tuviste una tasa más alta que la devaluación, los podés pasar a dólares y te los podés llevar del país. Para eso necesitan levantar el cepo. Eso es lo que se viene. Ahora, tenés que ser un engendro del coaching para decir eso con esa cara y no explicarle a la población lo que le estás haciendo. Le estás robando. Otra vez.
Porque Caputo es la segunda vez. Sturzenegger es la tercera vez. Patricia Bullrich es la tercera vez. Y sus dueños son los de siempre. Y son los que van a hacer este negocio que te está contando ahí Caputo. En el medio, como bien decía Caputo y como bien repite Milei, ¿quién se opone a esto? Caputo dice, y Milei también dice, que su prioridad es la batalla cultural, que el peronismo ha sido especialista en dar esa batalla cultural y que siempre ha encontrado la forma de contar qué es lo que estaba haciendo para que no se volviera a votar a gobiernos de derecha. Bueno, gobierna la derecha, así que muy efectivo no ha sido en esa batalla cultural, por lo menos en los próximos años, y muy efectivo no es ahora. En este momento la oposición peronista sigue sumida en una interna difícil de explicar. Hoy es posible que tenga otro capítulo en la provincia de Buenos Aires, donde un gobernador que representa al peronismo, que gobierna el 40% del país, le está pidiendo por favor a los propios peronistas que lo acompañen en la gestión de esa provincia. Dentro de los peronistas llegan mensajes, por ejemplo, ayer apareció de nuevo el intendente de Lanús, Julián Álvarez, diciendo que él no puede gobernar porque Nación no le manda fondos y provincia tampoco. Otra vez. Veremos cómo resulta hoy en la discusión del presupuesto y el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, que sería muy interesante, por eso esto que dice el ministro Caputo es interesante, que el peronismo se agrupara y dijera, se puede gobernar distinto y lo estamos haciendo en el 40% del país. Y que todos los días utilizara las redes y sus actos y su comunicación para decir, podemos gobernar distinto y lo estamos haciendo acá con este ejemplo. Bueno, no sucede. Entonces esa batalla cultural de la que habla Caputo, de la que el peronismo supuestamente es especialista, la está dando el gobierno y no la está dando la oposición. La verdad que no la está dando. Por eso vuelvo a recomendarles que lean el libro Los Ingenieros del Caos, porque primero es necesario entender al gobierno, entender a Milei, entender a Caputo, a todos los Caputo, a Luis Caputo, a Santiago Caputo, entender qué hay detrás de eso, que hay una construcción lógica, que hay una construcción racional, que hay una construcción genuina para enfrentarlo y para ponerle enfrente también una construcción lógica, una construcción racional y una construcción genuina. Y tal vez con eso, ganarle al engendro del coaching. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.